Ya, hermano, ahora voy a pasarle el anfitrión, hermano Mario. Ok, gracias, Ya hermano. estamos ¿cómo se llama? En Ya Facebook. estamos en el Facebook, ¿ya? Muy bien, gracias, hermano Sí, ya Néstor. estamos. Pues Ahora, vamos a dar inicio cambiar la y bueno, dirección. aquí vienen tres personas. Ok, Narcisa, adoración. Bueno, hermanito Néstor, usted es el único varón que me acompaña acá, pues nos puede ayudar con la oración, por favor. Bueno, si se escucha bien, me dice, si no, me corta nomás, ¿ya? O cierre el video, pues, para... Ah, bueno, hermano, ok, buena idea, buena idea. Vamos ahora, hermanos. Padre eterno que está en el cielo, Señor de gloria, de misericordia, de amor, de justicia, elevamos voz ante su presencia. Primero, Señor, para agradecer el día de vida, este día tan especial que es el día suyo, donde su pueblo tiene que reunirse, Señor, para adorarle, para servirle, para glorificar su santo nombre. Padre, estamos agradecidos porque podemos respirar, porque tenemos el alimento espiritual para nuestras almas, porque podemos seguir creciendo y fortaleciéndonos con su palabra cada día, porque nuestra fe cada día está más fuerte, Señor, porque estamos confiando plenamente en toda su palabra y llenándonos de bendiciones cada día. Bendiciones que vienen desde su presencia, Padre Celestial. Rogamos por nuestro hermano Mario, que va a hacer la presentación de la lección, que usted le pueda ayudar para que todo sea edificante y provechoso. También rogamos por nuestras hermanas y hermanos que están ahí en la plataforma, también en directo por Zoom, y también los que vendrán a escuchar por medio de Facebook, y los que más tarde lo harán por medio de YouTube, Señor, que son estas plataformas que usted ha permitido que sean creadas, Señor, para también expandir el mensaje de su palabra. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia derramada sobre nuestras vidas, y rogamos, Señor, que se quede con nosotros de principio a fin. En nombre de Jesús oramos y agradecemos y pedimos. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Néstor. Bienvenidas, hermanos y hermanos, bienvenidos, que nuestro buen Dios les bendiga. A los que nos hemos saludado, pues bendiciones. Eh, Espero que la lección les pueda ser de ayuda. Vamos a seguir estudiando la mujer samaritana. Esta es la segunda parte, después vendría posiblemente una tercera, pero es una experiencia, un relato hermoso, lleno de mucha información que nos permite conocer más a Jesús, nos permite ver la bondad, la misericordia y la disposición que tenía, pues, de buscar a cualquier persona para ayudarle en su salvación. Entonces, la mujer samaritana lo vimos la semana pasada, ya vimos la primera parte, voy a compartir la pantalla. Ah, Nuevamente, bienvenidos hermanos, hermanas, hermano Rogelio y todas las hermanas que se han unido. Bueno, Hermano, entonces, hola. Como pueden ver, Jesús y la mujer samaritana sería la lección 17. Esta es la segunda parte. Eh, un segundito acá. Ok, listo. Muy bien. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo y dijimos, ah, de acuerdo a lo que nos dice el relato, que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. No nos dice la escritura por qué, pero habíamos llegado a la conclusión, sí, por aquí, ok, y no, eso. Habíamos llegado a la conclusión, o podíamos deducir que era para encontrar a esta mujer y por medio de ella hablarle a toda una aldea. Pues. Recordemos que él se paró en medio del camino, agotado, y le habló a esta mujer, y esta mujer lo llevó delante de muchos de sus vecinos, pues. Entonces el propósito de Cristo cuando dice que le era necesario, pues era seguir llevando el evangelio, pues. Eh, Generalmente habíamos dicho que los judíos preferían dar un largo viaje y evitar la ciudad de Samaria por cuestiones de contaminación, pues ceremonial
de lo que se llamaba la purificación. Juan dio gran énfasis para demostrar la deidad de Jesús, porque empieza hablando del verbo de Dios, pero también se esfuerza por demostrar la humanidad de Jesús, su lado humano, su condición como hombre. Entonces, una de las cosas que él relata es que Jesús estaba cansado de tanto caminar y sediento. Y se sentó pues ahí en ese lugar porque él estaba sumamente agotado, pues. Era un largo camino el que tenían que recorrer, pues. Jesús le pide agua a una mujer samaritana, lo que era un comportamiento y petición inusual para un judío, eso lo vimos la semana pasada. La mujer se sorprende de que un judío se dirigiera a ella y además le pidiera agua, porque esas dos cosas implicaban, este, uno, que un judío no le hablaba a las mujeres públicamente porque era como un error, un problema espiritual para ellos, ¿verdad? Que violentaba sus normas. Y también, por otro lado, ellos no usaban ningún utensilio que hubiese tocado a algún samaritano, porque se iban a contaminar desde el punto de vista de la purificación y no podrían participar de algunas cosas. Entonces, Jesús no siguió las normas y costumbres judías, porque eso no estaba en la ley de Moisés, sino eran tradiciones y enseñanzas y mandamientos de hombres. Cuando era necesario hacer la voluntad de Dios, había dos cosas que los judíos no hacían. Y eso, un varón judío no hablaba con una mujer públicamente, ni siquiera con su esposa. ¿Ok? No, porque sería casi como un pecado para ellos. Los judíos menospreciaban a los samaritanos y para no contaminarse y quebrantar la purificación, ellos tenían por costumbre no usar ni tocar alguna cosa, utensilio que fuese usado por un samaritano. ¿Ok? Entonces, Jesús no tenía una vasija para tomar agua, además no tenía manera de extraer agua del pozo, entonces le pide a la mujer agua y ella tendría que usar sus utensilios y Jesús tendría que tocarlos. Entonces, para la mujer fue sorpresivo eso que él se dirigiera y le preguntara, le pidiera agua, pues. Jesús quería, y ese era el propósito tal vez de su llegada ahí, pues nos viene a la memoria cuando el Espíritu Santo le dijo a Esteban, creo que fue Esteban, que fuese donde el, el hombre, el que estaba, eh, se me olvidó, el etíope, pues, eh, a que le predicara, pues. Debemos entender, pues, que de alguna manera u otra, Jesucristo estaba en ese momento, pues, eh, buscando, pues, la salvación de las personas alrededor de él, pues. Eh, lo importante de este relato es que el Señor, pues, estaba haciendo el esfuerzo de salvar, pues, de llevar el evangelio, porque para eso había sido llamado, pues. Ese era el propósito por el cual él había venido a la tierra, pues. Entonces, la mujer no entendía lo que era el agua de vida que Jesús le estaba ofrecía. Pensó que era un agua física, ¿ok? Que le ayudaría a no tener que ir al pozo, porque ir a un pozo a buscar agua era realmente bastante trabajoso, esforzado, porque lamentablemente estaba muy lejos, pues y tenían que llegar, caminar y después venir con ese peso de agua. Yo dije el etíope y Esteban no, Felipe y el etíope. Pero antes de darle más explicaciones, ¿verdad? A esta mujer, ¿verdad? Porque esta mujer le pregunta y le pide esa agua, Jesús la confronta, pues. ¿Ok? Y le toca un tema que tiene que ver con su vida desordenada, buscando hacerle reflexionar de su condición moral y espiritual. El arrepentimiento siempre es necesario para que acontezca, ¿verdad? Para que la persona se dé cuenta de su condición y para que pueda ver lo indispensable que es necesario o que es un requisito buscar la salvación que Cristo da, pues. ¿Ok? Entonces, Cristo, antes de darle esa agua de vida, de seguir explicándose, de darle esa oportunidad adicional, pues Cristo pregunta con su marido, le dice que lo vaya a buscar.
Entonces, no podía darle el agua que a vida eterna llevaba si primero ella no se daba cuenta de su condición pecaminosa y desordenada. Entonces, sigue diciendo, ya habíamos analizado los otros versículos, Juan 4, del 16 al 18, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá, pues. Respondió y la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has hecho, o bien has dicho, perdón, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, pues. Ahora, pero el hecho de que reconoce que el actual no es su marido, pareciera que ella estaba como que no le era difícil estar en una relación de fornicación o posiblemente de adulterio, que era lo que podía estar pasando allí, pues. ¿Ok? Ella posiblemente podía estar con un hombre casado o tal vez ella seguía a otro hombre, pues. Entonces, el hecho de que no fuera su marido implica que o estaba en adulterio o estaba en fornicación, pero no estaba casada con este hombre, pues. ¿Ok? Entonces, Jesús reconoce que el actual no es su marido. Ella estaba siendo sincera y él ya lo sabía, pues porque cuando él le pide que traiga a su marido, ya Jesucristo, pues, sabía cuál era la condición de ella. El Señor no le acusa, ¿verdad? No la señala, no le dice que está en pecado, solo pregunta por lo que sabían que la mujer estaba pecando, estaba fallando, y era que estaba viviendo con un hombre que no era el suyo. Eh, la, la palabra griega Abner, que se traduce como en este caso marido, también significa hombre, pues. Eh, Podría estar hablando de que Cristo le pidió que traiga a tu hombre, pero no entonces la respuesta de que no es tu hombre implicaría que tiene que ver con el esposo igualmente, pues. ¿Ok? Entonces, Juan 4:19 dice, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Ok? Porque Jesucristo le había dicho anteriormente, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, pues, o sea, Cristo le está diciendo que él sabe que el hombre que tiene ahorita no es su marido. Eso le hace a ella pensar que tal vez Jesucristo es un profeta, porque ¿cómo se podía enterar de que ella tenía un hombre que no era su marido? Además, saber que ya había tenido 5 maridos en total. ¿Ok? Entonces le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Ok? Solamente con lo que le di, la pregunta que, la petición que le hace Cristo, con esa revelación de lo que ella había tenido 5 maridos, ella empezó a entender que el hombre que tenía al frente no era un cualquier hombre o un hombre ordinario, ¿verdad? Admitió su culpa, no negarla, porque podría haber dicho, no, este, eh, yo no tengo marido, o el marido que tengo actualmente sí es mi marido, pero ella no lo negó, pues. Y aquí vemos la humildad de esta mujer, pues. Y esta mujer es interesante porque vemos cómo recibió al Señor sin poner tantas trabas, que es una de las características que Dios espera de los hombres, pues, de lo que es una buena tierra, pues. Ella estaba tranquilamente hablando con Jesús y vemos la humildad de esta mujer, la disposición que tenía, porque ella estaba conversando con Jesús tranquilamente, pues. Y vemos el amor, la misericordia de Jesús, que estaba, no estaba respetando las normas y las tradiciones de los ancianos, que eso no era pecado, eso eran reglas de hombres, pero que él prefería la salvación de esta mujer y la salvación que podría traerle a otro por medio de esta mujer. Y esto nos impulsa a nosotros, hermanos, que cuando nosotros predicamos el Evangelio, hay personas que van a lograr entender y obedecer, pero esas personas van a propagar también el Evangelio y por medio de ellas también muchos vendrán y creerán, pues, y obedecerán, pues. Por eso es que es necesario tener esa buena actitud que tenía Jesucristo, que buscaba a las personas porque quería que las personas se salvaran, pues. Entonces Juan, fíjense que Juan
escribe y relata primero la conversación de Jesús y Nicodemo, ahora la conversación de Jesús y esta mujer samaritana. Luego escribe sobre la conversación de Jesucristo y el ciego de nacimiento, pues. Y vemos esa humildad del Hijo de Dios, del Dios de hecho carne, cómo buscaba el bienestar de las personas, su salvación, y tenía esa humildad para hablar con personas muy sencillas, personas muy humildes. Cristo no vino a encumbrarse, Cristo no vino a exaltarse, sino que Él vino a servir, pues. Entonces, ella pensó que era un vocero de Dios, porque un profeta es un vocero de Dios, que generalmente solían traer mensajes divinos, pero aún, ¿verdad? En su pensamiento no lo había relacionado con el profeta. Ellos están esperando era el profeta, pues, ¿ok? El artículo él indica que es alguien especial a quien ellos están esperando, ¿verdad? Eh, que tenía que ver con el Mesías prometido, pues. Moisés fue el que prometió a este profeta. Seguramente ella pensó que era un profeta cualquiera, pues, ¿ok? Pareciera que es eso, pues. Juan 1:25 dice, le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Esto era cuando fueron a interrogar a Juan el Bautista. Fíjense que aquí le pregunta a él que él no es el profeta, no le pregunta ni eres profeta, no, ni él profeta, porque ellos estaban esperando un profeta y ese profeta fue el que había anunciado Moisés. Los samaritanos se dice que lo único que ellos respetaban eran los 5 primeros libros de la Biblia, lo que llaman el Pentateuco. Para ellos esa era la ley, pues. Todo lo que tenía que ver con los libros históricos, los salmos, los libros proféticos, ellos no lo aceptaban como una revelación de Dios. Entonces, claro, ellos se habían quedado apenas con 5 libros de toda la revelación de Dios. Y eso causaba que ellos no tuvieran un gran conocimiento de la voluntad de Dios. Sí conocían la ley de Moisés, pero a pesar de que conocían la ley de Moisés hasta cierto punto, pues tanta mezcla que habían tenido con naciones paganas y tantos errores, pues ya habían perdido la brújula, el conocimiento real. Pues ellos sabían que venían de un grupo que inicialmente eran de las 10 tribus. Juan 4:20 dice, nuestros padres, dice ella, ¿verdad? Sigue conversando con Jesucristo, adoraron en este monte. Le dice ella a Jesucristo, los padres de ellos, los samaritanos. Y vosotros, dice, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, pues. Entonces ella introduce o cambia la conversación. Tal vez para ella era incómodo seguir hablando de su condición espiritual. O era muy posible que creyendo que Jesús era un profeta, pues se interesara en hacerle esta pregunta. ¿En dónde se tenía que adorar a Dios? Entonces, creyendo que Jesús era un profeta, alguien con un conocimiento mayor en asuntos de Dios le hace una pregunta sobre la adoración y el lugar donde debía hacerse. Entonces, vemos que esta mujer, hermanos, eh, estaba interesada, preguntaba, quería saber, pues. Cuando nosotros estudiamos más adelante el ciego de nacimiento, los judíos le dijeron que era un ignorante, ¿no? de la ley, pero el ciego de nacimiento le hizo 3 afirmaciones a los fariseos que los dejó totalmente desarmados, porque ellos querían menospreciar al ciego y resulta que el ciego efectivamente parece que tenía buen conocimiento, porque le dijo 3 afirmaciones que ellos lo que hizo fue que los molestó y les desagradó. Los samaritanos no adoraban en Jerusalén. Después que hubo la división del reino del norte y reino del sur, o sea, cuando se dividieron las 10 tribus de las otras 2 tribus, las 2 tribus de Judá y Benjamín se quedaron con Jerusalén y la tierra de Judea. Y las otras 10 tribus, pues, quedaron en la parte norte, hacia el lado de Samaria, pues, una ciudad que ellos mismos llegaron a fundar, pues.
Entonces, los samaritanos se acostumbraron a adorar en los lugares que ellos pensaban, pero no adoraban en Jerusalén, no iban ahí, pues, como se había establecido después de construir el primer templo. Ellos desarrollaron su propio sistema de adoración, que no incluía a Jerusalén ni al templo. Algunos creen que la mujer estaba tratando de cambiar el tema, pero no parece ser el caso. Cuando ella creyó que Jesús era un profeta, un vocero de Dios, aprovechó la oportunidad para hacer esta pregunta. Tal vez quería seguir conversando con Jesucristo, quería aprender de él, pero efectivamente la conversación era amena, una conversación espiritual que se estaba desarrollando, aunque ella no entendiera lo que estaba diciéndole Cristo totalmente. Entonces, basado en la ley de Moisés, Dios les había dicho que les daría un lugar donde hacer la casa de Dios, pues. En este caso era el templo. Aunque los samaritanos surgieron mucho después de que Salomón había construido el templo, después de la división, ellos eligieron otro monte, pues, que no era el monte Moriah o la montaña de Sión, pues, como se conoce, donde Salomón hizo el templo. Ellos eligieron el monte Gerizim. Y en ese monte, ellos construyeron un templo para Dios. Entonces, los samaritanos tenían un templo en el monte Gerizim, que posiblemente estaba a la vista de la mujer samaritana, y los judíos construyeron el templo que Dios pidió, que David pensó en hacérselo a Dios y que Dios lo aprobó, pues. Entonces, el monte Gerizim, ¿verdad? Podía ser visto desde el pozo de Jacob, pues, que está ubicado en Siquem, al frente del monte Gerizim, pues. ¿Ok? Entonces, aquí realmente hubo varios hechos importantes que los eh, samaritanos usaron como argumento para construir su templo allí, pues. ¿Ok? Eh, Ellos decían, pues ahí pasó, allí Abraham construyó un altar cuando llegó como extranjero a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí era un monte donde ocurrieron ciertos hechos relevantes de la historia de los patriarcas. Eh, Allí Jacob construyó un altar también y se creía que fue el lugar donde luchó contra el ángel, ¿verdad? Que duró peleando hasta el alba, pues. En el monte Gerizim, el pueblo de Israel fue bendecido luego de entrar en la tierra prometida, pues. Y muchas otras historias que le servía como fundamento para creer que en este monte era donde debía adorarse a Dios, inclusive algunas historias relacionadas con el arca de Noé, pues. Entonces el templo samaritano estuvo sobre este monte hasta su destrucción por Juan Hircano, sumo sacerdote de Judea, último de los macabeos, pues. Fíjense que duró bastantes años este templo. Y cuando los macabeos lograron vencer, pues, a Antíoco IV, ¿verdad? Y a los griegos lograron liberarse, también fueron y destruyeron el templo de los samaritanos, ¿ok? Y hasta ahí llegó el templo que tenían los samaritanos para hacer ellos su propia adoración. Juan 4:21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La respuesta de Jesús tal vez fue desconcertante para ella, porque ella le está preguntando que dónde debía adorarse. O sea, nuestros padres adoraron en este monte donde está el pozo de Jacob, y los judíos dicen que la adoración viene de ellos, pues, de Jerusalén. Entonces, ella tal vez como sabiendo que él era judío, pues esperaba que le dijera que era en Jerusalén. Pero Cristo aquí introduce un nuevo tema, hermano, lo que sería la verdadera adoración bajo la era cristiana. La respuesta de Jesús, pues tal vez fue desconcertante para ella, esperaba que como judío defendiera a Jerusalén como ese lugar, pero Jesús se salió del contexto de la pregunta y se fue más allá en el tiempo, al sistema de adoración que él establecería después de su muerte, resurrección y exaltación. Esto ya no dependería de un lugar físico, ni de un templo hecho por hombres.
Y ya nosotros sabemos muy bien que la iglesia está conformada por seres humanos obedientes que se han santificado en la sangre de Cristo y que no depende de un local o de un lugar ni nada por el estilo. Entonces, la respuesta de Cristo es muy clara. Dice que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque ya no dependería de un lugar físico. ¿Ok? Entonces, llegaría la hora en que Dios no se le seguiría adorando ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim como lugares físicos obligatorios para adorar, ni en ningún otro lugar físico, sino la adoración, el templo, la casa de Dios estaría en el corazón de los hombres, en la iglesia. Entonces, es interesante porque aquí Jesucristo le está anunciando que iba a haber un cambio de adoración, que no era ni con los samaritanos ni era con los judíos. Y fíjense esta revelación tan valiosa que le está dando a esta mujer, una mujer que estaba apenas hablando con él, pero que ella le estaba haciendo preguntas, estaba interesada, pues. Sigue diciendo, pues, Jesucristo en Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces ella aquí les muestra la diferencia entre los judíos y los samaritanos. Nosotros, ¿verdad? Él se está refiriendo a los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos y eso era verdad, pues no era mentira lo que está diciendo Cristo. Entonces, sin embargo, Jesús le aclara a la mujer que los samaritanos adoraban a Dios sin saber qué es lo que estaban haciendo o sin guiarse por la ley de Dios, pues. O sea, ellos estaban adorando a Dios, pero con mucha ignorancia, pues, que es una de las cosas que lamentablemente pasa en el mundo hoy. Muchas religiones, a pesar de que tienen la Biblia, están adorando a Dios, pero lo están adorando de una manera sin conocimiento, porque no se esfuerzan por profundizar en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, los samaritanos adoran a Dios sin saber qué están haciendo o sin guiarse por la ley de Dios. En cambio, los judíos sí sabían lo que Dios les había mandado y también sabían cómo adorar a Dios correctamente. Ahora, que no lo hicieran como Dios quería era otra cosa, pero los judíos sí conocían, sí entendían, porque los judíos tenían la ley de Moisés, tenían los libros de historia, Reyes, Crónicas, tenía los libros poéticos, cantares, los proverbios, los salmos, tenía los libros también de los profetas. A diferencia de los samaritanos, que lo único que tenían era el Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, 5 libros solamente. Lo demás ellos lo rechazaban como literatura que estuviese autorizada por Dios. El problema que tenían los samaritanos es que ellos se guiaban solo por el Pentateuco o los 5 libros de la ley, pero las normas, mandamientos, prácticas que fueron establecidas después por la voluntad de Dios, las rechazaban. Dios dio muchas enseñanzas, hermano. Estableció muchas normas por medio de los profetas. eh, y lamentablemente, pues ellos desecharon muchas de esas cosas, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues ellos estaban rechazando gran parte de la palabra de Dios. Es como que si hoy en día hubiesen personas que solamente se guían por los evangelios, pero rechazan las cartas de Pablo, rechazan el resto de la palabra de Dios, pues lamentablemente eso es lo que estaban haciendo los samaritanos. Hicieron por siglos. Por eso Cristo le dice que ellos adoraban o hacían lo que no sabían, pues. Por ejemplo, en los libros históricos narra que Dios estableció a Jerusalén como el centro de adoración, ¿verdad? Donde estaría su casa y donde se cumpliría todos los mandamientos de la ley. En cuanto a sacrificio, nosotros eso podemos ver esa lectura en Reyes, en Primera de Reyes, Primera de Crónicas, y también vemos cómo también los profetas los rectifican, los salmos, pero entonces si ellos rechazaban todos estos libros, pues ellos no aceptaban que Jerusalén era donde está la casa de Dios. Por eso la crearon en otro lugar.
La forma de adoración y servicio de los judíos provenían de Dios, no así los samaritanos que habían creado su propio sistema de adoración. Romanos 3 del 1 al 2 nos dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, entonces a los judíos se les confió la palabra de Dios y ellos la cuidaron, hermano. Ellos, inclusive el antiguo pacto lo llegaron a, a condensar, lo que se conoce como la Septuagésima. Tomaron 70 o 72 masoretas y le dieron la responsabilidad de traducir todos los libros al griego. Y de allí se generó un volumen que se llegó a conocer como la Septuagésima. Entonces, los judíos sí cuidaron de la palabra de Dios. No así los samaritanos ni el resto de las personas que vivían en esta tierra. Juan 4, 23 a 24, entonces Jesucristo le dice, mas la hora viene y ahora es. ¿Okay? Ya había llegado. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora fíjense que hay algo interesante aquí, hermanos. ¿Ok? Porque cuando, cuando Jesucristo dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, eso está implicando que lo que le estaba haciendo el pueblo judío realmente no era en espíritu y en verdad, pues. Y el problema que tenían los judíos era que ellos cumplían con las normas de la ley, ellos se guiaban por la letra de la ley, pero su corazón, su espíritu, su alma, su mente no estaban rectos delante de Dios. Entonces, ellos de una manera u otra adoraban a Dios según la verdad del antiguo pacto, pero no en espíritu. Entonces, Cristo está anunciando que sí llegaría el momento y que ya ahora es, dice, en que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, vendría el tiempo y ya era el tiempo. Perdón, hermano. De que aquellos que querían adorar a Dios sinceramente, porque este es el punto, le adorarían en espíritu y en verdad. Pues. La verdadera adoración, hermano, no se basaría en actos externos, rituales, sin un corazón sincero y dispuesto a obedecer a Dios. Ese fue el error que, que sufrió el pueblo de Israel. Ellos iban tras una ley, pero no iban por fe. Ellos lo que se acostumbraron fue a cumplir una serie de normas. Nosotros los cristianos hoy en día tenemos que tener cuidado, porque puede ser que algunos de nosotros nos estamos acostumbrando a cumplir, voy a hacer, pero realmente nuestro corazón no está este, comprometido completamente con Dios. Vamos es por cumplir, vamos por llenar el requisito, ir allá y bueno, ya terminé, cuando realmente Dios está buscando es que adoremos, pero con todo nuestro ser, pues, estemos gozosos, alegres, dichosos, animados, anhelamos que llegue el primer día de la semana para ir a reunirnos, nos esforzamos por agradarle durante toda la semana, pues. Cristo vino a establecer las bases y fundamentos de su reino. Uno de esos propósitos era que la adoración y servicio a Dios viniese desde el corazón del adorador. Fíjense que la diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Cristo, la ley de la libertad, es que la ley de Cristo va hacia el centro del corazón de la persona, hacia su alma, hacia su espíritu. Y allí empieza la transformación, el cambio que se va a manifestar externamente. ¿Cuál era el problema de los judíos? La ley de Moisés no podía perfeccionarlos y no avanzaban hacia
hacia el cambio. Entonces ellos lo que hicieron fue que se acostumbraron a cumplir una ley, una serie de normas, mandamientos y rituales para cumplir. Entonces la ley de Cristo lleva adelante una transformación interna del creyente que se manifiesta en un comportamiento externo sincero y obediente a Dios. Eso es lo que hace la ley de Cristo. Eso era algo que no tenía la ley de Moisés, hermano. A diferencia de Israel, que se habituaron a cumplir la ley sin una transformación interna, una renovación espiritual. Realmente en Israel, hermanos, los que hicieron la diferencia fueron personas que tenían un buen corazón, o sea, eran personas que ya tenían un corazón dispuesto para amar a Dios, pero el resto, la mayoría del pueblo de Israel tenía un corazón malo para con Dios, un corazón incrédulo. Y hoy sigue siendo lo mismo en el mundo. Y a veces, unos que otros en la iglesia del Señor. Romanos 9:32 dice, ¿por qué le falló la ley a, a, al pueblo de Israel? ¿Por qué fallaron? Dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces ellos lo que estaban era buscando cumplir. ¿Ok? Te lavaste las manos, esas eran normas que ellos habían impuesto, te purificaste, estás cumpliendo las normas, estás cumpliendo las reglas, pero no había una transformación, un cambio interno. Y ese fue el problema del pueblo de Israel, que a veces puede afectar a algunos cristianos, que somos tan renuentes, tan duros a la palabra de Dios, que la palabra de Dios no puede ayudarnos, no puede transformarnos, no pueden cambiarnos. En Isaías 1 del 11 al 14, en el tiempo de Isaías, pues, que el pueblo de Israel está en una condición espiritual bastante mal, pues. Dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Que sí, ellos seguían sacrificando animales, ellos seguían haciendo holocaustos, ellos seguían guardando el sábado, ellos seguían haciendo las fiestas solemnes. Pero ¿qué le dice Dios? Hastiado estoy de holocausto de carnero y de cebo de animales gordos. Dice, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Bueno, la ley lo pedía, pero no lo pedía en esa condición. O sea, la ley era buena, pero los hombres realmente no tenían un buen corazón para con Dios. Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Cuál es el problema? Lo de siempre, hermano. Si nosotros le ofrecemos sacrificios, le ofrecemos adoración, le ofrecemos servicio a Dios, pero en otras cosas estamos pisoteando su palabra, su voluntad, entonces es la misma característica de lo que está pasando con el pueblo de Israel. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Cuándo, verdad? Venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios, para pisotear mis atrios. ¿Por medio de qué? Del pecado. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso que Dios lo había mandado me es abominación, pero no era por el incienso en sí, hermano, era por la condición del corazón de aquellos que estaban ofreciéndole a Dios adoración. Y ese es un problema que afecta también a la iglesia. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, al convocar asamblea, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlo. Ahora, ¿cuál era el problema, hermano? Si muchas de esas cosas habían sido solicitadas por la ley, muchas de esas cosas Dios las fue aprobando a través del tiempo, como las fiestas solemnes, la Pascua, tenían que celebrarla obligatoriamente, la fiesta de los panes, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, el guardar el día sábado, todo eso eran normas que tenían que cumplir, pues. Pero ya Dios en este tiempo está hastiado. ¿Por qué? Porque la adoración del pueblo de Israel se había desviado. Entonces, Dios estaba buscando, eran verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso era algo que el pueblo de Israel no le estaba sirviendo a Dios, no le estaba dando a Dios. Sigue diciendo Isaías 1, del 15 al 18, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos.
Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, dice. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mí, de mis ojos. Dice, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, ¿verdad? Buscar el juicio, restituir, perdón, al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, ¿qué estaba buscando Dios? Un corazón misericordioso hacia los demás, corazón bondadoso hacia los demás. Pero lamentablemente, hermanos, Israel no le dio eso a Dios. Entonces Israel no llegó realmente, aunque adoraban a Dios según la ley, no fueron realmente esos adoradores que Dios está esperando, que le adoraran en espíritu y en verdad, pues, porque ellos se guiaban por la ley, es más, pusieron muchos mandamientos de la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, la adoración en un lugar específico dejaría de ser necesaria para Dios, porque ya Dios quiere que la adoración esté en el corazón de cada creyente, de cada siervo. Y esa adoración, esa disposición en el corazón de cada quien va a ayudarlos a que se unan a una institución espiritual que se llama la iglesia y que estén unidos a pesar de que no sea un edificio físico, a pesar de que no sea una institución humana. Entonces, Dios es espíritu y debe ser adorado en espíritu. Dios ve el corazón, el compromiso, el amor en el corazón de la persona o el alma. Entonces, Dios sabe en qué condición se está acercando el ser humano. Y el corazón de los judíos no era bueno para con Dios. Marcos 7:6 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas. Y aquí es donde dice verdaderos adoradores. Ellos eran hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra. Pero ¿dónde está el problema? Mas su corazón está lejos de mí. Entonces, el verdadero adorador, que es lo que Cristo le está diciendo acá a la mujer samaritana que iba a ocurrir, que iba a venir, debe involucrar un corazón sincero, un alma pura, un alma sin malicia, un alma que combate, que lucha contra el pecado y que siempre busca la manera de estar limpio delante de Dios. Es una adoración interna que se expresa externamente por medio de nuestra vida, de nuestras acciones, comprendiendo lo que estaba haciendo para Dios según su condición espiritual para su obediencia a la fe, pues. Entonces, esos son los verdaderos adoradores que Jesús le está explicando a esta mujer, que tal vez no estaba entendiendo nada, porque ella estaba pensando en el monte Gerizim y estaba comparándolo con el monte de Sión, donde está Jerusalén. Y le pregunta a él, ¿dónde se adora? Pues, Primera de Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Fíjese la necesidad de razonar, de pensar, de analizar lo que uno está haciendo. No acostumbrarse a hacer unos rituales, cumplir con algunas normas por cumplir, sino que nuestra adoración, nuestro servicio a Dios debe ser en espíritu, pues con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y según la verdad de la palabra, porque ya nosotros sabemos que Dios se desagrada de aquellos que tratan de ofrecerle una adoración que está fuera de sus normas, de sus reglas. Entonces, la verdadera adoración relaciona al Espíritu de Dios con el Espíritu del adorador. ¿De qué manera? A través de su palabra. La mente de Dios que está en su palabra con la mente del adorador. Porque nosotros a medida que vamos estudiando, que vamos creyendo, que vamos madurando espiritualmente, nosotros cada vez vamos teniendo, acercándonos a esa mente de Cristo, a ese adorador que Dios quiere, ¿verdad? A lo que Dios ha pedido. Entonces, la verdadera adoración relaciona el Espíritu de Dios con el Espíritu del adorador, la mente de Dios con la mente del adorador.
La adoración del judío era el cumplimiento de la letra, sin involucrar su corazón o espíritu. Ese era el gran problema de ellos. Entonces, la mujer le está preguntando, la samaritana le está preguntando a Jesús, este, para ver qué le respondía a él o esa afirmación. Los judíos dicen que en Jerusalén y nosotros decimos que en este monte adoraron nuestros padres, pero Cristo le está dando una gran enseñanza que tal vez ella no entendió, hermanos, pero que trasciende para nosotros hoy en día que leemos la palabra y que entonces entendemos que no solamente estaba hablando para ella, sino que también estaba hablando para nosotros, los que a través de la historia, de los años, han estudiado y han analizado la palabra de Dios. La adoración del samaritano estaba basada en la mentira y no en la verdad, porque ellos no tenían el conocimiento pleno. Aunque los judíos tenían la verdad, no estaban adorando de espíritu, pues en espíritu. Y entonces los dos no estaban bien delante de Dios. Llegaría el tiempo en que cambiaría con una adoración en espíritu y en verdad, donde tanto samaritanos como judíos pudiesen estar, reunirse, pues. No solo depende de Dios, sino que depende del corazón del adorador, fundamentado en la verdad, pues en la palabra de Dios y no en la mentira, o en mandamientos o enseñanzas de hombres, como le pasó al pueblo de Israel. Esta enseñanza nos revela una gran verdad que ya conocemos. No todas las religiones, ni todos los sistemas de adoración, ni todos los adoradores son aceptos y agradables a Dios. Depende de la verdad, ¿ok? Porque lo que está diciendo Cristo es que ni la adoración de los judíos, ni la adoración existente de los samaritanos seguirían siendo aceptadas por Dios en algún momento, sino que ahora tenían que adorar en espíritu y en verdad. Y la buena noticia es que Dios está buscando a esos adoradores. ¿Ok? Entonces, dice el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Para eso vino Cristo, hermanos. Cristo, aunque Cristo, la palabra dice que Cristo vino a salvar a toda la humanidad, finalmente Cristo va a salvar es a los que quieran escuchar, obedecer y salvarse. Y a ellos es que se le va a dar esas bendiciones eternas. Entonces, dice el 24, Dios es espíritu, pues. Como Él es espíritu, los que le adoran tiene que ser en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoren, pero ¿de qué manera? En espíritu y verdad. Juan 4, el 25 al 26, la mujer le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Vuelve otra vez a introducir un comentario interesante. Ella quería preguntar, ella quería saber. Esto es muy bonito cuando hay personas que tienen un gran interés. Ella estaba aprovechando al Mesías allí, pues. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Los samaritanos esperaban un Mesías que le enseñara todas las cosas, un restaurador se le llamaba. Los judíos estaban esperando un Mesías poderoso, rey que venciera a sus enemigos. Aunque esta mujer no tenía el conocimiento dado por los profetas, tenía un conocimiento mínimo del Mesías y su obra, como el profeta prometido de Moisés que enseñaría todas las cosas. Jesús le hace una declaración contundente y muy reveladora a una sencilla mujer que había tenido 5 maridos, que había tenido una vida desordenada. Y este tipo de declaración no la vemos mucho en los evangelios, ¿no? Porque Cristo no habló libremente, no afirmó libremente quién era Él. ¿Ok? Solamente hubo una relación donde Él se identificó como el Hijo de Dios directamente cuando le estaba hablando con el ciego de nacimiento, que también se le dio a conocer como el Hijo de Dios. ¿Ok? A su discípulo en privado, pues, él les dijo muchas cosas, pero fíjese que en este caso, él le dice a la mujer, yo soy el que habla contigo. ¿Quién? Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Dice, cuando él, el Mesías, el Cristo, venga, nos declarará todas las cosas. ¿Qué le dice Jesús? Este es uno de los yo soy que estudiaremos más adelante. Dice, yo soy el que habla contigo. O sea, Jesucristo se identificó como el Mesías.
¿Ok? Entonces Jesús declara, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías de que ella estaba hablando, el que había sido prometido por Moisés. A diferencia de sus discípulos que declararon que ellos creían en él, ¿verdad? Que él era el Cristo y el Hijo de Dios. Mateo 16:16, cuando Cristo le pregunta, ¿y quién decís vosotros que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero en este caso, quien está haciendo la afirmación es el mismo Señor. Entonces Jesús declara ese yo soy contundente. Para concluir, hermano, esta historia del Señor con esta mujer nos habla del amor, misericordia y humildad del Hijo de Dios, que siendo Dios trató con gran amor a esta mujer muy pecaminosa, llena con una vida muy desordenada. A través de esta enseñanza que Jesús le dio a esta mujer, aprendemos nosotros a conocer mejor a Jesús, su amor, su misericordia, su benignidad, su humildad, aunque era Dios en carne. No se encumbró, pues no se exaltó porque él era el Hijo de Dios, sino habló con mucha humildad con una mujer que necesitaba de él, ¿ok? Aunque era superior a todos los hombres, pero no les trató de manera humillante, sino que siempre procuró el bien. Ahí demuestra el gran amor que tenía el Señor. Esta mujer demostró una clase de corazón que es el que Dios quiere de todos nosotros, sincero, devoto y comprometido. Bien, hermanitos, espero que les pueda haber servido esta enseñanza, que nuestro buen Dios nos ayude y que, bueno, también tengamos un corazón como el de esta mujer samaritana que realmente se encontró un desconocido en el camino, pero conversó, charló y le hizo este, afirmaciones buscando una respuesta de parte de Jesús. Vamos a terminar con una oración. Voy a pedir al hermano Rogelio que nos ayude con la última oración, por favor, hermanito. Ahora inclinemos nuestro rostro como reverencia al Dios y Señor nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este mensaje que nos ha traído el hermano Mario, que nos ayuda mucho a comprender y a valorar lo que es las enseñanzas del Señor y siempre la humildad sobre todo. Gracias, Padre, por todo lo que los mandamientos que nos dejan, que a pesar de que por ahí nos cuesta cumplirlo, pero no son tan gravosos como pensamos así. A medida que vamos escuchando más de las escrituras, nos damos cuenta que lo que vamos a recibir no tiene precio comparado con lo que tenemos que hacer, que es mínimo. Gracias, Padre, por este primer día de la semana. Gracias por el tesón o la, la, la fuerza que pone el hermano para traernos la palabra y estar siempre predispuesto a aclararnos todo lo que no lo entendemos. Gracias, Padre, por todo. Yo bendigo a los hermanos que han podido estar presentes y también a los que no están presentes quizás se puedan enterar cómo ha sido la predicación y tomarla y cumplirla, porque hay veces que escuchamos y somos demasiado buenos oidores, pero poco hacedores. Gracias, Padre, por todo. Gracias por este primer día de la semana y ojalá que todo lo que viene de acá en más, el hombre pueda entender tus mandamientos, Señor, y ser cada día mejor con el prójimo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermano Rogelio, por la oración. Hermano Néstor, usted tiene acceso ahí a el Facebook, sí. Sí, hermano, tenemos solo una visita a la hermana Verónica Flores de Catacaos, Perú. Lo único que tenemos. Ok, ok. Bueno, hermanos, gracias por acompañarnos. Ah, preguntas, comentarios,
son bienvenidos. Pues vamos a aprovechar este momento para eso. Parece que no hay dudas. Bueno, sí. Sí, hermano, yo para agradecer, Dios le Ah, bendiga. Muchísimas gracias. Primer día que me alcanzo a conectar en este bueno, horario porque nuestra reunión hoy terminó a tiempo y pude conectarme. Dios les bendiga grandemente en este día del Señor. muy bien. Gracias, hermana Adoración. Que Dios le bendiga. La hermana Gloria. Gracias, hermano Mario. Dios le bendiga a usted y familia. Un abrazo grande para ustedes, hermanos, de parte de la hermana Gloria. La hermana para ver, yo no sé el nombre, no se me vaya a olvidar. Yolimar, pues. Gracias a todos, Dios les bendiga a todos. Ah, Yolimar, eso, hermanita, bienvenida. Ya me iré aprendiendo su nombre. Bien, hermanos, ¿alguien más quiere agregar algo, escribir algo o preguntar? Si no, vamos a despedirnos. Bueno, entonces vamos a despedirnos. Que nuestro buen Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Gracias también por apoyarnos. Esto nos fortalece, nos anima y nos ayuda pues a seguir trabajando en esto, ver que hay hermanas y hermanos que tienen deseo de aprender y de profundizar en la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias, hermano Mario. Abrazos, bendiciones, Dios les guarde. Igual, Gracias, igual. hermano. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios les bendiga. Chao, chao. Bendiciones a todos. Bendiciones. Igual. Bendición para usted, hermana. Devuelvo al anfitrión Ah, disculpe, ya voy por allá. para poder ver o sea, subir. Ah, ya. Estamos. Make Hawks. Ahí lo tiene, hermano. Ok, gracias, hermanito. De nada. Voy a bajar ahora dice detener transmisión.